Universitario por el Desarrollo Humano y la Paz. Es una iniciativa académica muy importante para el país. En ese sentido, el reconocimiento a las entidades organizadoras, a la Universidad Católica Popular de Risaralda, a la Asociación Colombiana de Universidades ASCOM y al Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Cuba. Creemos que con esto hace un aporte significativo a la reflexión sobre las complejidades de los procesos de paz y los retos que eso implica para el país. Voy inicialmente a presentar a ustedes de manera muy breve el ámbito de trabajo del Observatorio de Procesos de Desarrollo, Normalización y Reivindicación, para que ustedes puedan estar bien organizados respecto de lo que es el campo de nuestro trabajo. Este observatorio está adscrito al Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales y a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Voy a tratar aquí de estar muy bien coordinada con el equipo. Lo hemos planteado como un espacio académico con un énfasis investigativo que se ocupa específicamente del monitoreo, el estudio y el análisis de los procesos de desarme, de movilización y reintegración. Y en ese sentido, el observatorio se plantea, por lo menos en su tiempo inicial, a acercarse de manera directa a los procesos de movilización de organizaciones guerrilleras y de autodefensas a partir del 2002. Avanzando hacia adelante nuestro trabajo, haremos estudios comparativos con otros procesos colombianos y con otros procesos de Centroamérica y otras latitudes. Pero por ahora estamos centrados en los procesos democráticos en adelante hasta el día. Estos procesos han tenido modalidades de movilización reconocidas institucionalmente como individuales y colectivas, y en una tercera modalidad que encuentra el observatorio, que son las formas de salida grupales, que son cada vez más significativas en el país. Y por último, aquí en este campo de nuestro trabajo está la perspectiva nacional, regional y local, es decir, cómo son los propósitos de la ley correctos que tiene el observatorio. La idea de este observatorio es hacer un monitoreo que recoja la diversidad de enfoques, perspectivas, iniciativas, prácticas y voces de distintos actores que convergen en el tema del desarrollo de organización y reintegración. Entonces tenemos aquí pues, un conjunto de enunciados de estas iniciativas institucionales, de instituciones del Estado, de la comunidad internacional, de la comunidad académica, de las ONGs del país, de la población desmovilizada, sus voces, sus experiencias, de las comunidades de acogida, de los medios de comunicación y otras muchas iniciativas. Es decir, el reto del observatorio no está planteado en tomar una postura en relación al conflicto, sino la recomposición de la pluralidad de voces que intentan y procuran y hacen sus apuestas a propósito de la salida de la guerra hacia la paz. Para este ejercicio hemos definido unos campos temáticos de los ejes de trabajo, son bastante extensos. Me limitaré entonces a precisar que nuestros campos temáticos están formulados en tres grandes líneas: desarrollo de movilización y reintegración a propósito de salidas, procesos y trayectorias. Ven ustedes también cómo incluimos el asunto de salidas, trayectorias individuales, grupales, de las maneras colectivas, del asunto de esas salidas en la forma de regulación de menores, de las comunidades étnicas y sus modalidades también de salida y articulación con las lógicas de la legalidad, los migraciones, las cárceles y bueno, otros campos temáticos de dinámicas y contextos. Bueno, ese es nuestro gran campo de trabajo, ese es nuestro reto. Y a partir de eso, nosotros queremos, digamos, ya para acercarnos al tema de nuestro ofrecimiento hoy, situarnos en el tema del desarme de la organización y la organización en Colombia a propósito de las cifras. Es decir, estamos hablando de quiénes, estamos hablando de cuántos. Yo les anticipo, y en esto lo llevaremos hasta el final, el tema de las cifras en los procesos de movilización es un tema supremamente difícil. El observatorio, una parte de su trabajo está orientado
a tratar de ubicar las cifras más precisas. Y en eso nos encontramos que no hay una cifra, sino varias cifras. Las distintas instituciones estatales tienen cifras que no siempre son coincidentes, la sociedad civil aporta también cifras, los organizados aportan cifras. Entonces ese es un trabajo que cotidianamente estamos recomponiendo y en eso pues hacemos la realidad de que hasta el momento estas son las cifras más actuales y recogidas en conjunto en el país, y sin embargo todos los días nos ocupamos de estarlas revisando y actualizando. Tenemos entonces aquí una cifra global de 54.174 movilizados al día de septiembre 13, o sea, hace 4 días, de los cuales algunos de ellos, 18.634, han salido de la organización de guerrillas, 3.737 han salido de organizaciones individuales de autodefensa, 31.664 salieron en organizaciones colectivas de autodefensa, y un número enorme, también importante en el país, 139 salieron de organizaciones colectivas de pequeñas estructuras de las guerrillas. En términos de los menores de edad que han salido de organizaciones armadas, pues esta cifra global es 1.764, que es la cifra que recogemos sumando el PAC, que es el Programa de Acción Humanitaria Desmovilizado del Ministerio de Defensa, la Oficina del Alto Comisionado de Paz o ACP, y esto, digamos, contrasta con una cifra un tanto mayor que ICF reporta, puesto registro desde 1999. Entonces, si el país hace la cifra de los menores que han hecho su tránsito de salida de la organización armada por vías institucionales, la cifra desde el 99 es 4.394. Y siempre decimos mal contados, porque tanto en caso de mayores como de menores, hay muchas personas que han salido y no hacen su tránsito por las vías institucionales, sino que retornan a sus casas, a sus familias y inician una nueva vida. Bueno, entonces este es el panorama general que tenemos. Y tenemos también un contraste de estos 54.000 más los 4.000 menores que se van haciendo mayores de edad. Si miramos cuántas personas están inscritas al programa de reintegración de la alta consejería, programa de la alta consejería para la reintegración del gobierno nacional. Hasta febrero 10, la cifra, febrero de 2010, la cifra que nos han reportado, se cuenta con 30.786 personas en el programa, como dicen, participantes en el proceso de reintegración. Hay una diferencia importante, eso siempre el observatorio dice al país, no quiere decir que las demás personas, esa franja de un número significativo, no necesariamente se ha mantenido retornado a las bases de la legalidad de la guerra. Sí sabemos pues, que en algunos eso acontece, pero hay otras personas que han hecho llama en una cadena personal, social, institucional, en la que no requieren los apoyos de los programas de gobierno. Bueno, vamos entonces a compartir con ustedes los principales hallazgos del observatorio en relación al tema de educación superior y reintegración y los datos más actualizados que se tienen del registro del primer semestre académico del 2010. Aquí nosotros encontramos que los desmovilizados, al organizarse personalmente, sobre todo cuando entran a los programas de alta consejería para la reintegración, tienen unas oportunidades muy importantes en el tema educativo. Es decir, algunos de ellos pueden tener niveles de analfabetismo, pueden tener primarias, educación básica, primaria y secundaria completa. Hay un esfuerzo importante de la institucionalidad también de los niños desmovilizados para no solamente nivelarse, sino ir ascendiendo en la educación. Lo vamos encontrando cada vez con mayor frecuencia graduados de bachillerato, lo vamos encontrando con aspiraciones y realizaciones en la educación técnica, profesional y la educación tecnológica, y los encontramos también en la educación superior universitaria profesional. Entonces, como ese es un mundo allí más amplio de todo este recorrido educativo, queremos
compartir con ustedes una presentación de mapeo llevándolos por distintos temas que nos van a dar un panorama del país. Esta posibilidad, me voy a pedir. Aquí como elemento preliminar es muy importante tener en cuenta que con la combinación del bachillerato por parte de muchos de quienes se movilizan de organizaciones armadas y legales, la educación superior universitaria puede aparecer en el horizonte de posibilidades y ocupar un importante papel en los procesos de recuperación de la vida civil. Se trata de un elemento fundamental en la proyección personal y la formación profesional, el cual compromete una perspectiva de futuro a largo plazo y constituye una apertura de posibilidades que inscriben en el ámbito laboral, social y cultural. Para un excombatiente, el hecho de resolverse a iniciar una carrera profesional individualiza su esfuerzo, si viene de una experiencia colectiva de grandes grupos asociativos en sus ejercicios de los tiempos de la guerra, y la educación, en particular la educación universitaria, que individualiza su esfuerzo. Además, es para cada uno de ellos la demostración de un ejercicio de ciudadanía y de convivencia que de forma privilegiada apunta a una apuesta civil y por lo tanto favorece la prevención del retorno a escenarios dinámicos de la guerra. Desde ya diré que atendiendo esas consideraciones encuentra la sociedad misma y las instituciones de educación superior un gran reto en su apuesta por la paz. Teniendo en cuenta ese papel fundamental de la educación y más aún la posibilidad que ofrece un proyecto a mediano y a largo plazo como es el estudio de una carrera profesional y su ejercicio, a finales del 2007 el Observatorio de Procesos de Desarrollo, Movilización y Reintegración de la Universidad Nacional se propuso un acercamiento al tema. Con esas consideraciones se inicia el estudio y monitoreo de la vinculación a la educación superior universitaria por parte de quienes se movilizaron de organizaciones armadas y legales, así como de la actuación de las universidades públicas y privadas, las entidades del gobierno nacional, los gobiernos municipales y la cooperación internacional en cuanto a los procesos de estos que llamaremos nuevos alimentos. La propuesta del observatorio constituye en este momento una ocasión novedosa para generar una plataforma de diálogo institucional y social, animando a la promoción, el acompañamiento y la visibilización de los diversos esfuerzos y logros de quienes han salido de las violencias y guerrilla en cuanto a su acceso, permanencia y graduación en la educación superior. Este monitoreo ha sido una iniciativa inédita en el país que involucra un número creciente de instituciones universitarias procesos educativos de los excombatientes y un potenciador de esa diversidad de apuestas. Asimismo, esos procesos se constituyen en uno de los principales retos para la academia y, por supuesto, para la sociedad. En 2008, la iniciativa del Observatorio encuentra una importante acogida que da lugar a la realización de lo que llamamos un ejercicio piloto en la ciudad de Bogotá, haciendo una coordinación con la Alta Consejería para la Reintegración de la Presidencia de la República, con la Organización Internacional para la Migración de la OIM y con algunos estudiantes excombatientes. Hicimos todo un trabajo mes a mes, haciendo monitoreo, haciendo seguimiento de lo que estaba pasando, y eso nos permitió proyectar nuestro trabajo hacia adelante. En Medellín, la propuesta dio lugar a una gestión interinstitucional entre el observatorio, el programa de fases de conciliación de la alcaldía de Medellín, la Alta Consejería, el sistema de acompañamiento, monitoreo y evaluación que se llama SAME de la OIM, que derivó para el caso de Medellín en la creación de un comité de educación superior para la población desmovilizada en la ciudad de Medellín y el país de Bogotá, que funciona
hasta el día de hoy de una manera muy fuerte. Con estas y otras dinámicas, el observatorio realiza desde el año 2008 entonces el monitoreo de las dinámicas de vinculación, permanencia y graduación en la educación superior de nivel profesional por parte de los excombatientes de autodefensa civil. Con el objetivo de dar cuenta de este asunto, desde la complejidad y la diversidad de perspectivas e iniciativas, el monitoreo se realiza con un enfoque diferencial que desagrega las variables de territorio, género, edad, la tendencia en elección de carreras, las instituciones de educación superior a las cuales acceden los desmovilizados, y es una parte que representaremos a ustedes. Asimismo, se monitorean las iniciativas gubernamentales y no gubernamentales que apoyan y acompañan los procesos de estos nuevos estudiantes en su apuesta por una nueva vida en el marco de nuevos ejercicios ciudadanos y de adscripción a la legalidad. El observatorio ha desarrollado estrategias mediante las cuales realiza la recomposición de las cifras de diversas fuentes que incluyen los programas de desarrollo de movilización y reintegración nacional, de nivel nacional, nivel regional y local, la consulta directa de las instituciones de educación superior, la realización de encuestas, conversatorios y otros modos de recolección de información directa con los excombatientes. Aún así, hay una buena parte de la información que creemos aún escapa de nuestros esfuerzos de monitoreo y siempre estamos abiertos a hacer nuevas alianzas y recomposiciones que permitan actualizar el tema. Bueno, entonces vamos a pasar por unos datos iniciales aquí para que veamos de ese gran conjunto de desmovilizados en el país. Tenemos una cifra del día de hoy registrada como estudiantes del primer semestre académico 2010 en las universidades en el país, de 299 desmovilizados, de los cuales tenemos aquí 246 que provienen de las autodefensas, 39 de las han salido de las FARC-EP, 12 de ellos del ELN, ahí como tenemos información, y uno del EP. Es decir, para que veamos como la composición hacia adelante, nosotros también tenemos el reto de estar mirando cómo esto va variando también cada vez más desmovilizados que salen de las guerrillas. En el monitoreo que hacemos por departamento, nos encontramos aquí que hay en los 32 departamentos del país, en casi todos ellos, hay personas desmovilizadas que asisten como estudiantes regulares en las universidades, teniendo pues un número especialmente significativo del departamento de Antioquia. En segundo lugar, vemos allí como parte de esta lista Bogotá 52, y luego pues un conjunto de sitios bastante cercanos: Santander, Sucre, Cesar, Meta, Bolívar, Nariño y Atlántico, y bueno, una diversidad, el resto de departamentos con cifras menores en lo que nosotros tenemos de recolección. Esto nos muestra, entre otros, las cifras, 45% de los desmovilizados que llegan a las universidades para carreras profesionales están en los departamentos, están en el departamento de Antioquia y en el distrito capital. Es el video que está allá arriba. Sí, por municipio tenemos los siguientes. En 56 municipios se registran estudiantes excombatientes, teniendo, digamos, esa asistencia más numerosa, normalmente la ciudad de Bogotá, Medellín, Apartado, Valledupar, Barranquilla, Bucaramanga, Pasto, Cartagena, Algeciras, Villavicencio, y de ahí en adelante pues van las cifras reduciéndose. No incluimos aquí pues todos los municipios por supuesto, y algunos con 2 estudiantes, un estudiante que no estaremos aquí en la presentación, pero luego se pueden consultar. ¿Qué carreras, qué programas curriculares? ¿Qué programas
programas curriculares que interesan en particular a estas personas. Allí encontramos un interés muy especial por el programa curricular de Derecho, la administración de empresas, la psicología, la contaduría pública, la ingeniería de sistemas, y ahí en adelante una pluralidad hasta 84 programas curriculares distintos en los cuales encontramos población desmovilizada. ¿En qué instituciones? Los encontramos en 74 instituciones de educación superior en el país. Aquí ponemos pues las estadísticas de las que tienen mayor matrícula: la UNAD en primer lugar, la Universidad Nacional Autónoma de Distancia, la UNIMEDICO, la Universidad Cooperativa de Colombia, la Universidad Educación Universitaria Luis Antigua, el Instituto Universitario de Envigado, y ahí en adelante una lista muy amplia que suma hasta 74 instituciones. ¿En qué semestres académicos están? Estas personas, en particular los desmovilizados colectivos de autodefensa, hicieron su proceso de desarrollo y movilización entre el 2003 y 2006 en el país. Los desmovilizados individuales de autodefensa también en esas épocas hasta el 2007 llevaron es posible esos procesos de movilización de personas de autodefensa, en tanto que el gobierno nacional pues, ha considerado que esos procesos culminaron, no existen estas organizaciones. Y las movilizaciones de guerrillas sí se vienen contando día a día en números pues, especialmente significativos. Aquí en este muestreo que les traemos a ustedes, entonces encontramos que el 20% de las personas desmovilizadas están entre primero y segundo semestre, es decir, recién salidos de bachillerato o obviamente de estas organizaciones. El 27% está entre cuarto y sexto semestre. El 10% está entre séptimo y noveno. Encontramos proyectos que están en 12º semestre, que es acumularse la carga, es un poco extraño, pero bueno, ahora repetir otros semestres, lo que se envió. Y lo que se nos muestra es que 25% de ellos están cercanos a finalizar su formación universitaria, profesional y acceder a un posible mercado laboral, ¿sí? Como modalidad de sostener su iniciativa de paz y de convivencia. Bueno. Quisimos también traer a ustedes una distribución por sexo, sí, cómo están las mujeres, cómo están los hombres en las carreras de mayor escogencia. Pueden ustedes ver también la pantalla pues esas diferencias importantes, sobre todo en algunas carreras entre 10 mujeres que estudian Derecho y 47 hombres en el país, 7 mujeres que estudian Administración de Empresas y 24 hombres, ya se va acercando, y Psicología, entonces casi son unas cifras muy cercanas, en algunas carreras más cercanas, en otras una gran diferencia en esa experiencia por ello. Y también tenemos los datos de edades por fin. ¿Esa es la que estábamos viendo? Sí, ahora la tienen ahora. Edad y sexo. ¿Cuáles son las edades? Las edades de los procesos de movilización y de vinculación son muy variables, desde los menores de edad que salen de esas organizaciones, que a poco son mayores de edad, hasta personas de edades muy elevadas. Pero quisimos también mirar este aspecto de las edades de estos nuevos alumnos. Entonces encontramos una cifra muy menor de personas menores de 20 años. Un 18% cuentan entre 21 y 26 años, es decir, sigue siendo dentro de las consideraciones institucionales y normativas personas jóvenes. Un 38% tienen entre 27 y 32 años y un 21% entre 33 y 38 años. Pero de ahí en adelante encontramos también cómo para algunas personas, a pesar de ser ya mayores de los 30 años y hacia adelante, la educación superior universitaria sigue siendo un elemento muy importante para consolidar sus iniciativas personales y profesionales. Tenemos también allí
hay una consideración que es muy importante y es cómo logran financiar sus estudios universitarios en carreras profesionales. Este es un tema que para muchos estudiantes me parece es un dolor de cabeza, por lo mismo para los excombatientes, pero donde vamos a encontrar, por un lado, que hay unas posibilidades para algunos de financiarse con recursos propios, de contar con algún apoyo familiar o recursos obtenidos mediante gestión propia de un sitio y ahorro para derivar como unos insumos y apoyos institucionales. Pero aquí también nos ha parecido muy importante como un ejercicio mostrar cuáles son los compromisos, los aportes, los esfuerzos de la institucionalidad en su conjunto, tanto del sector público, de entidades sociales y de las mismas instituciones de educación superior. Entonces, si miramos allí, nosotros encontramos un abanico muy diverso de modalidades de financiación entre las que queremos destacar, por ejemplo, la Escuela Superior de Administración Pública, la SAP, que tiene una modalidad de coordinación de exención de matrícula para 5 cupos de exención de matrícula en cada una de las carreras de pregrado y posgrado que dicta. Destacamos también las becas municipales, por ejemplo, el municipio de Bello, el municipio de Medellín, en Antioquia, las becas condonables que vienen de presupuestos participativos en Medellín, de las comunas, de EPM, Confama, apoyos de ONGs que también ofrecen unos cupos. En Medellín hay una ONG que ofrece 35 cupos, hay otros que tienen pues otras modalidades de apoyo, las becas por convenios institucionales, como los realizados por la Consejería con la OEM, las becas de universidades, como el caso de la Universidad de Envigado, el caso de la Universidad Central, la Universidad de Nariño, la Corporación Universitaria Remington, los créditos como modos otorgados por la Alianza ACL del Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX, los préstamos como el EDUPAR realizados a través de una alianza entre la ACL, LUMI y el Fondo de Programas Especiales para la Paz de la Presidencia de la República. Es decir, estas personas se encuentran, sobre todo en algunos lugares, esos ofrecimientos que son de carácter nacional, y en otros, como en el caso de Medellín, una pluralidad de iniciativas que hacen convergencia de esfuerzos institucionales de las instituciones de educación superior, instituciones gubernamentales de nivel local. Encontramos también que la población desmovilizada privada de la libertad ha tenido unas iniciativas que, por supuesto, a ellos solamente les es posible por la modalidad de educación a distancia, pero el observatorio encuentra que esto da cuenta de una persistencia, digamos, una resolución de sus iniciativas ciudadanas y de promoción personal y de protección social, entre otras atendiendo al hecho de que en la actualidad no existen programas de gobierno o específicos de distintas instituciones, no existen apoyos institucionales ni programas de reintegración para la población desmovilizada privada de la libertad. Entonces, aquí siempre es el propio esfuerzo con sus recursos, el propio esfuerzo con apoyos familiares, una modalidad muy interesante que encontramos en el observatorio, que es que en algunos establecimientos penitenciarios los hemos estado, digamos, monitoreando, en particular Itagüí y La Picota, las personas privadas de la libertad que están en proceso de postulación a justicia y paz, en ocasiones hacen, como decimos los colombianos, una vaca, es decir, o pongan esfuerzos para darle a una persona que no tiene recursos, insiste, digamos, en una persona también que da la libertad autorizada, que quiere persistir aquí en su materia académica. Entonces, a través de eso encontramos pues, unos recursos que hacen posible esas rutas educativas. Bueno, tenemos también las iniciativas en cuanto a las políticas nacionales y la reintegración. Y ya estaremos pues, ubicándonos en el terreno de políticas públicas que se van consolidando en el país. El Plan Nacional de Educación 2006-2019 considera
reinserción como una comisión especial. Y de allí, entonces, que propone ustedes, el sistema educativo allí, un interés en apoyar respecto a esas diversidades de un conjunto de poblaciones dentro de las cuales aparecen las personas en proceso de reinserción. Ese es un marco muy importante a partir de 2006 que va a permitir que en el 2008 el Cómputo de Reintegración Social y Económica Social y Económica haya formulado esa definición de promover la permanencia en el sistema educativo formal. Allí se propone la educación superior como un paso lógico posible para los estudiantes después de la culminación de los niveles de educación básica y media. Se plantea la financiación de recursos de PREIPES según demanda y se parte de la población desmovilizada, y se presenta la alianza ACL y CETES como una modalidad para financiar 50% y 50% cada una de esas instituciones a la población desmovilizada, a fin de que pueda tener su acceso a la educación superior. Esto luego tiene una serie de reformulaciones y va generando a partir de una disposición de la resolución 008 de la alta consejería en un criterio de corresponsabilidad, pues va planteando entonces el requerimiento de que los desmovilizados también paguen una parte de esa financiación. Posteriormente, eso digamos que no ha sido como una de las mayores fuentes de financiación por las dificultades de acceso a ella, entonces luego aparece la financiación de los créditos con LUMI que permiten que el desmovilizado prácticamente adquiera un compromiso de crédito del 75% que paga al final de su carrera. Son, podemos decir, como distintos esfuerzos que el país hace, las instituciones hacen para tratar de afianzar esas iniciativas de paz, esas resoluciones de articularse a la legalidad, acudiendo con uno de los mecanismos importantes a la educación. Bueno, más recientemente nosotros encontramos las iniciativas del Ministerio de Educación Nacional en la propuesta de formulación de política pública a la educación superior que atiende a poblaciones afectadas por violencia. Allí hay un panorama amplio, digamos, del conjunto de poblaciones afectadas por violencia, desplazados, otras poblaciones, pero encontramos en el tema de trabajo del observatorio a la población desmovilizada, a la población desvinculada, que los menores de edad que salen de organizaciones armadas y legales, y encontramos también en esa política una articulación con los hijos de las personas desmovilizadas. Eso es un enunciado general de política. A partir de eso, el Ministerio creó una mesa de trabajo para la construcción de lineamientos de política para propiciar el acceso, permanencia y graduación de la población desmovilizada y vinculada en la educación superior. Iguales mesas creó en relación a las otras poblaciones afectadas por violencia, en comunidades étnicas, comunidades afrocolombianas, comunidades desplazadas, porque son temas específicos que requieren pues, un tratamiento particular. Esto permitió que en esa mesa se convocaran las distintas instituciones de educación superior del observatorio y a partir de allí pues, pudimos ir adelante a hacer pues, una función de asesores para esa formulación de política pública con el Ministerio. Se han venido generando otras iniciativas y una de ellas se compuso con ASCOM y es una convocatoria de experiencias significativas de inclusión, permanencia y graduación en instituciones de educación superior para las distintas poblaciones afectadas por violencia, que hizo un esfuerzo de reconocimiento a las iniciativas de las instituciones de educación superior que están apoyando estos procesos. En ese sentido, esa convocatoria permitió empezar a tener un apego, empezó también a lograr que las mismas universidades a su interior reconocieran el valor y la importancia de su labor,
como una de las medidas entonces para apoyar esos esfuerzos. Bueno, quisiera presentarles a ustedes otros hallazgos que nos dejan, digamos, como país, porque dar cuenta de lo complejo del tránsito de la guerra a la paz. Ese tránsito requiere una determinación personal, requiere unos fundamentos, unos soportes, unas claridades institucionales y requiere también unos apoyos y unas relaciones sociales. Es decir, el tránsito de la guerra a la paz es un proceso que es personal, que es social y es institucional y compete, diríamos, para el caso nuestro, a todos los problemas. En este tema, digamos que otras cosas, además de este mareo de detalle que ustedes tienen de primera mano. El estudio de esta temática al observatorio nos ha permitido encontrar que así como ese tránsito de la guerra a la paz puede ser una situación frágil en el sentido de que las personas no logran sostenerse en la legalidad, viendo de una manera determinada, pero el caso de las personas que se mantienen, acceden a la educación superior, nos muestra la fuerza de sus iniciativas, nos muestra los esfuerzos que además son adicionales a los que debe realizar cualquier estudiante que entra, como decimos, como primero. Es decir, ubicarse en un nuevo contexto, ubicarse en un ritmo académico diferente al bachillerato o a la técnica profesional muchas veces, son unas exigencias, decíamos antes, individualizadas su esfuerzo, si pueden hacer un trabajo de grupo de ayuda o de hacer un otro o el uno para el otro, también pasa en la academia, y mucho cada vez más van exigiendo una individualización de su esfuerzo y día a día nos va confrontando con su determinación de ser actores que pasan de ello. Es decir, allí se van dando unos procesos a través de esa participación en la educación superior de arraigo a la legalidad y a nuevos ejercicios de ciudad. Pero para estas personas, los procesos de reintegración implican también un retorno a las familias, un retorno a las dinámicas institucionales, a horarios, a otras formas de vida muy importantes. Y de manera también general, decimos, para estas personas, la salida de la guerra y el tránsito a esas dinámicas de la paz implica una diversidad de desarrollos abiertos. Es decir, es una complejidad personal que es muy importante tener en cuenta. Y se encuentran entonces con un conjunto social que hace esfuerzos como los que hemos también aquí situado, que hace esfuerzos muy significativos por sacarlos de la guerra, por llamarlos a los tiempos de paz de las vidas civiles, pero también se encuentran con grandes dificultades para la cultura. Y en esto, entonces, lo que hallamos es que hay una tensión y muchas veces una contradicción en ellos mismos entre visibilizarse en su calidad, en su condición de combatientes, porque en algunos casos eso les permite recibir apoyos de distinta índole. Las universidades, las instituciones universitarias tienen unos programas de acompañamiento a los estudiantes, entonces poder, para la misma institución y las dependencias de bienestar saber cuál es como la magnitud de las dificultades de un propio estudiante, y no es un estudiante cualquiera. Entonces, el visibilizarse puede, darle unas oportunidades, pero el visibilizarse también nos hace objeto de rechazo y estigmatización. Entonces, hay ahí esos dos elementos que van convocando en algunos casos a que justamente intentar mantenerse visibilizados, silenciar su pasado y su historia, los hagan vivir en soledad las dificultades que, como cualquier otro estudiante y muchas más que pueden haber conjugadas, no logran tener entonces unos cursos favorables y puedan propiciar una decepción o que ese esfuerzo sea absolutamente grande y vivido en solitario. Algunos muy pocos nos parece que logran en momentos muy distintos posicionarse, digamos, en su condición con compañeros más cercanos, con un profesor que les da más confianza,
con algunas de las directivas de las instituciones, y en esos casos hemos encontrado que allí logran fortalecer unas redes sociales que van permitiendo atraer a la legalidad de los procesos de paz. En cuanto a las instituciones, pero digamos que para no dejar esto, diría allí son tensiones, son contradicciones. Entonces, digamos que queremos marcar una sociedad que es afanosa para que culmine la guerra, para que todo el país se piense, digamos, en los periodos de paz, pero a la hora de la relación con el combatiente, allí viene con toda esa historia de su articulación con unas dinámicas bélicas que produce, digamos, en muchos casos, rechazos, tensiones, dificultades, organizaciones que no favorecen necesariamente las permanencias en la residencia. En cuanto a las instituciones de educación superior, encontramos que algunas, de manera muy clara, formalizan el esfuerzo de recibir a estas personas en sus normatividades, quedan, digamos, registrados como tipo de población vulnerable o de beneficio especial, con becas y demás, con acompañamientos educativos. Otras las universidades o las instituciones de educación superior las encontramos muy temerosas, inclusive algunas que ofrecen apoyos y acogidas, pero las encontramos muy temerosas y prefieren que ese esfuerzo quede también visibilizado socialmente. En algún caso, por ejemplo, en una universidad nos decía, tenemos aquí, pero creando un sistema de becas para muchas poblaciones muy vulnerables, y una de estas poblaciones serían demonizados, pero en la realidad de que ellos quieren que eso no se sepa para no quedar estigmatizada como una universidad que recibe demonizados. Entonces aquí es donde vamos viendo esas dificultades que el país mismo tiene para hacer ese tránsito de la guerra a la paz. Y bueno, finalmente encontramos también unas universidades que prefieren no saber del asunto. Es decir, si allí hay demonizados, prefieren no saberlo, que no les cuenten, que no se acerquen, que son temerosos de esto. Y bueno, digamos que esto como observador nos parece muy importante, porque aquí nosotros miramos el proceso de desarmonización en la diversidad de iniciativas, de apuestas, de procesos, de preguntas y de temores y dificultades que se hacen para unos y otros esa posibilidad de un tránsito a la reconciliación de los pueblos de paz. Bueno, para finalizar, queremos compartir con ustedes algunas recomendaciones que hemos formulado al Ministerio de Educación Superior. En primer lugar, nos parece muy importante apoyar los procesos educativos universitarios de quienes se demovilizan de organizaciones armadas y legales. Esto les permite potenciar su compromiso de liderazgo en la consolidación de nuevos ejercicios de ciudadanía y de paz, incluyendo a quienes han finalizado su proceso institucional de reintegración y también a quienes se encuentran privados de la libertad. Animarlas, es decir, le recomendamos al Ministerio de Educación Superior animar a las instituciones de educación superior para que apoyen el ingreso, permanencia y la graduación de esta población desmovilizada, invitarlas a generar iniciativas que vinculen a los excombatientes en los procesos educativos, es decir, ya no solo un apoyo que se piense para los desmovilizados, sino un apoyo para las instituciones que reciben a estas personas, y si vamos viendo, yo creo que los graves más grandes y realmente encontraremos que todas ellas, tal vez, hay estudiantes que están en esos nuevos ejercicios. Entonces, invitar a estas tanto de conjunto universidades a generar iniciativas que incluyen a los combatientes a los procesos educativos y asimismo apoyar el fortalecimiento de las instituciones de educación superior y su capacidad de educación social. De ese modo se contribuye a la sostenibilidad de la reintegración más allá de la existencia de los programas gubernamentales diseñados para ese fin. Aunar los esfuerzos para apoyar, acompañar y monitorear esas iniciativas institucionales, porque las instituciones también las realizan en solitario, como esas que hacen unos esfuerzos pero son muy tímidas y muy temerosas, no logran, por ejemplo, hay experiencias muy importantes que no logran tener el carácter
de una experiencia propiamente, de un proyecto, de una iniciativa institucional más clara que le pueda dar una fuerza a su producción. Y apoyar entonces también a esas iniciativas descombatientes, tales como la creación de los comités interinstitucionales, como vamos a decir Bogotá y Medellín, porque pueden acompañar esos procesos. Fortalecer las plataformas virtuales, facilitar recursos tecnológicos que permitan el acceso a modalidades de educación a distancia para quienes se encuentran en regiones apartadas de los centros urbanos, tienen obligaciones laborales incompatibles con las jornadas académicas presenciales o situaciones de reclusión que impiden el desplazamiento. Es decir, en el país, las instituciones de educación tienen una extensión muy amplia en el territorio nacional, entre otras cosas, con la modalidad de educación a distancia y otros pensamientos. Entonces, esto puede ser más visible para que se dé, digamos, una mayor fuerza de incidencia de la educación como elemento fundamental para propiciar la consolidación de los procesos de paz. Crear mecanismos de socialización entre los desmovilizados con las ofertas, de acceso a los apoyos institucionales, los vecinos mismos pueden convertirse en multiplicadores de estas iniciativas como una de las rutas de la reintegración a la vida civil. Apoyar las posibilidades de las instituciones de educación superior es una recomendación que también hacemos al Ministerio, porque las instituciones, en particular las instituciones privadas en ocasiones, hacen esfuerzos muy importantes de consolidación con estos ejercicios de paz, pero se sienten en solitario también sin una coincidencia con otras iniciativas, insumos y aportes del sector estatal. Estas son más favorables, esas oportunidades, digamos, que pueden nacer en el interior de las universidades, son más favorables, y lo saben todos los estudiantes, que los sistemas de préstamo y de crédito. Y algo muy interesante también es que exigen un alto rendimiento de los estudiantes, entonces para mantener becas y ofertas institucionales de las universidades. Crear mecanismos que favorezcan el desarrollo de competencias básicas para el desempeño de la educación superior universitaria, tales como refuerzos escolares en el bachillerato y refuerzo académico en la universidad. Esto es algo que las universidades cada vez más encuentran necesario para todo el conjunto de su población, especialmente con algunos estudiantes, pero en este caso particular. Es decir, ese esfuerzo decidido de acceder a una educación superior universitaria, profesional, tiene que acompañarse con unas cualidades y unos elementos personales que no son solamente la voluntad y la determinación, sino los recursos también académicos, que es muy importante poder potenciar para que se pueda lograr no solamente el acceso a la educación, sino también la permanencia en ella. Y finalmente, recomendamos al Ministerio propiciar la participación de los excombatientes en la creación de propuestas y en el monitoreo de los procesos educativos de esta población. Es decir, es una coincidencia allí de recoger esa diversidad de esfuerzos para que las políticas públicas en la educación superior para la población desmovilizada y vinculada puedan contar entonces con las diversas partes de la sociedad que también se encuentran. Bueno, muchas gracias por su atención. Agradecemos a la doctora Alexia por la presentación que nos hace. Vamos a dar un espacio a algunas preguntas, un espacio corto para que hagamos el reflexión y sobre la violencia y el conflicto. ¿La ley bien? Bueno. Y hay otra amplia, fuerte, dice, ¿por qué en este país es más grande el premio para el victimario que para la víctima? Acá en Pereira, un ejemplo, ¿cierto? Existe una cantidad de vendedores ambulantes que invaden el espacio público. Para que invade el espacio público hay 3 millones de pesos para que dejen invadir, hay carritos, hay sitios, hay ubicación. Coloco ese ejemplo para venir a lo que pregunto. Autodefensa, CPN, FARC,
una cantidad de atrocidades. Entonces, en el pasado, mi hermano fue asesinado por el ELN, que así han habido una cantidad de personas que han hecho una masacre grande. Entre más armas se entreguen, entre más manos hayan sido, entre más personas hayan asesinado, se les presta más atención y se da más beneficio. La pregunta tiene que ver porque a los que irónicamente somos desplazados o víctimas, muchas veces no se les da lo que se les da a los representados. La pregunta mía es un poquito picante por eso, y necesito un poquito de respeto. Aquí hay varias cosas que pensar sobre ese tema. Cuando nosotros iniciamos el trabajo de la propuesta del observatorio para actualizar el tema de nuestro trabajo, de muchos años como investigadores del tema de la guerra, de la gravedad, digamos, de las actuaciones de la guerra y de quienes allí pues la hacen. Pero también mirando esas dinámicas del país en la década del 80, del 90, de los años han hecho un gran esfuerzo porque eso finalice. Entonces, ¿cómo traemos en esta línea de trabajo? Se ocupa en un monitoreo sobre países internacionales y en particular. Por eso, digamos, como ustedes pueden entender también el énfasis de la exposición que se hace, es un trabajo, digamos, riguroso que mira este tema. Y cuando nosotros ya, como línea de investigación, nos pensamos proyectar más allá de 1, 2 o 3 proyectos de investigación, a mirar el tema, eso como me parece que formulamos en el observatorio, encontramos que había que seguir dándose una universidad de observatorio de derechos humanos y otras iniciativas que están atentos al tema de quienes han sufrido de manera directa o indirecta todos esos asuntos de la guerra y por supuesto de sus actores armados ilegales. Nosotros damos consideraciones de la guerra y los actores armados en términos generales. Entonces, lo que traemos aquí es mirar, es como esa mirada de un tema que recompone esa diversidad de iniciativas. Entendemos que hay, por supuesto, una responsabilidad del país con quienes han sufrido de manera directa o indirecta la guerra y el ocasionar de estas organizaciones, y que hay unos compromisos de gobierno, hay unos compromisos de cooperación internacional, hay unos compromisos de la sociedad y unas instancias que también están siendo vigilantes de eso y también nos advertimos como las complejidades y las dificultades que eso tiene. Ahora, aparte de eso, por ejemplo, ¿qué encontramos nosotros cuando el Ministerio hace una definición de política pública? Habla de poblaciones afectadas por la violencia y en primer lugar están los desplazados, están las poblaciones